Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son las 7 de la noche del 29 de diciembre del año 2021. Bienvenidos de nuevo a la Academia Profética. Hoy tenemos la parte 4, donde vamos a estudiar dos temas juntos. El primero es el rechazo en el ministerio profético. ¿Por qué ocurre y cómo manejarlo? El segundo tema es los celos y el espíritu de control piramidal. Les saluda aquí siempre su amigo, pastor y maestro Carlos Rodríguez Chávez, desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Santo es nuestro Dios. Somos parte de Coalición de Intercesión Estratégica, una plataforma relacional de amigos que servimos juntos al Señor ya por años, yo creo que 16 años, por lo menos desde el año 2006 creo yo. Hemos estudiado varios temas en esta escuela que hemos llamado Academia Profética. Hemos estudiado un primer tema que llamamos la influencia de los caídos, después el espíritu profético pervertido, después estudiamos las dádivas de adivinación, el espíritu de Balaán, después estudiamos los monumentos ministeriales y ahora nos toca estudiar dos temas más: los celos y el espíritu de control piramidal, y lo que es el rechazo en el ministerio profético. Luego nos van a quedar dos temas más: los maestros troyanos, que por lo que hemos estado estudiando y documentando la enseñanza, lo vamos a dividir en dos. Y después vamos con Jano, el dios romano de las puertas. Queremos precisamente, y estamos grabando así de manera como acelerada esta academia, que la hemos preparado precisamente para estos días específicamente, porque queremos cerrar exactamente el día 1 de enero con el estudio de Jano, el dios romano de las puertas. Déjeme orar y decirle mientras oro que estoy solo en mi oficina esta vez. No citamos a los alumnos, a los estudiantes. Estamos solos en nuestra oficina en compañía del Espíritu Santo y también con ángeles del Señor, ¿verdad? Y entonces esperamos que esta palabra pues sea de bendición aquí donde estamos, porque hemos estado orando. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Estoy recordando ahorita un sueño que tuvo una discípula del ministerio que también es mi hija, donde ella miraba un día mientras nosotros enseñábamos y estábamos transmitiendo en redes sociales una enseñanza de la escuela de intercesión. Ella miraba que se abría un pozo y a ese pozo salían aguas vivas y llegaban los leones a beber de esas aguas. Así que mi trabajo como maestro es servir de las aguas del Espíritu a los leones de Dios, la gente del reino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos con la primera parte y oramos en el nombre de Jesús para que las aguas del Espíritu y solo las aguas del Espíritu puedan saciar la sed que tienes por Dios, por su iglesia, por su amor y por su palabra y por su presencia. Oro al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Oro al Dios de Elías, al Dios de toda gracia, para que te conceda el avance espiritual que tu llamado requiere en este tiempo, en el nombre de Jesús. Entonces vamos con los celos y el espíritu de control piramidal. Y volvemos a leer la misma palabra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, donde dice el apóstol y el anciano: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Pero esta aseveración, esta verdad, no solo tiene que ver con el conocimiento de la palabra, sino que tiene que ver con la actitud con la cual nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos tenemos que relacionar con la verdad.
la verdad que está escrita y la verdad con la que Él edifica su reino. Entonces no solo se trata para nosotros de estar ungidos, sino de tener una relación de obediencia con el Espíritu del Señor. Recuerde lo que dice su palabra cuando le hablan a Zorobabel: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice precisamente el anciano y apóstol Juan en Primera de Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces la palabra palpar, y aquí quiero siempre insistir en lo mismo, recurrimos a la etimología para encontrarle profundidad en el contexto a las palabras que el Espíritu Santo usó para inspirar la escritura en el nombre de Jesús. Entonces la palabra palparo se podría más o menos pronunciar así, más que su pronunciación, lo importante es su imagen y lo que ella revela, pero se puede como pronunciar como P-selafao. Y significa, palpar significa entonces verificar por contacto físico, palpar con las manos para buscar la evidencia de. Por ejemplo, cuando Tomás, al apóstol Tomás le dice el Señor: no seas incrédulo, sino creyente, palpa, toca con tu propia mano y mete tu mano en mi costado. Entonces, palpar es verificar por contacto físico para encontrar o demostrar la evidencia. Y el apóstol Juan eso es lo que dice: lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces se usa también verificar, pero cuando se puede establecer el veredicto palpando con las manos, ¿verdad? Entonces se toca con las manos. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando yo estuve el año pasado bien enfermo con ese asunto que anduvo dando, y después tuve que irme a chequear donde un internista, y él me empezó a tocar, ¿verdad? Porque yo andaba una inflamación, me empezó a tocar áreas del abdomen, a palpar, y me dijo: pastor, todo está bien, ¿verdad? Y no se requiere más asunto. Entonces, cuando lo que se palpa con las manos arroja la evidencia, ya no es necesario más, pero a veces hay que hacer más. Entonces, esta palabra, palparon nuestras manos, tiene una raíz interna, ¿verdad? Porque cuando no se puede establecer la evidencia completa solo con el veredicto de palpar con las manos, se tiene que hacer lo que dice la raíz de peselafao, se tiene que hacer pesayo, que significa en ese caso rasgar, como abrir, ¿verdad? Para poder encontrar entonces la evidencia que está dentro. Pero también esta palabra tiene un componente que es como pesojo, y eso es, ¿verdad?, como triturar, pero hay una analogía bien bonita aquí, porque significa frotar con las manos, como que usted agarra, la idea es que usted frota con sus manos una mazorca y desgrana con su mano, con sus dedos, ¿verdad? Desgrana la mazorca, desgranar la mazorca. Esa es la idea, mire qué bonita. Entonces lo que nos dice el apóstol Juan es: yo miré con mis propios ojos lo que pasaba en el ambiente cuando el verbo que se hizo carne adoraba. Porque esa raíz hebrea, esa raíz griega en este caso, por analogía significa frotar, pero como quien está tocando un instrumento o desgranando una mazorca. Entonces lo que nos dice Juan: yo soy testigo, yo lo miré con mis propios ojos, yo vi lo que pasaba en el ambiente cuando el verbo
adoraba al Padre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la imagen es, yo miré con mis propios ojos al Cordero desgranando la mazorca, y en ese sentido es enseñando la palabra, descodificando las verdades del reino, dándonos los detalles, la interpretación de las parábolas de su enseñanza y su revelación. Aleluya. Entonces eso es lo que se trata cuando la Biblia nos dice que hay que escudriñar los espíritus también. Y Juan el anciano nos da otro consejo. En Juan, primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La palabra tiniebla es escotia, significa penumbra, oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan? En la revelación de su palabra no hay nada que tenga un origen de dudosa reputación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice Isaías 62. Dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fíjese que tinieblas, en el caso del hebreo que se usa en Isaías 62, está difícil de pronunciar, pero significa oscuridad. Y de aquí se origina la palabra tinieblas, pero figurativamente significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, sombrío y tenebroso. Entonces, ¿qué dijo el profeta Isaías? He aquí que la tierra será cubierta de oscuridad, de tiniebla, de miseria, de destrucción, de muerte, de ignorancia, de tristeza, de maldad, de algo tenebroso, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso el apóstol Juan dice, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él. Os anunciamos que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Es decir, en Dios no hay miseria, no hay destrucción, no hay muerte, no hay ignorancia, no hay tristeza, no hay maldad, no hay nada sombrío ni tenebroso. Bendito el nombre de Jesús, porque Dios es luz y fue revelada su luz y su verdad a través del Cordero de Dios. Bendito el nombre de Jesús. La raíz, la etimología de la palabra que se usó en Isaías 60, verso 2, la etimología es, vamos a ver, kahaschat, significa estar oscuro, pero como uno que está reteniendo la luz. Entonces el mundo y la religión quieren retener la luz de la palabra, pero el Espíritu de Dios va a hacer brillar y resplandecer su amor, su verdad y su palabra en nosotros. Probar los espíritus, dijo el apóstol y anciano Juan, ¿verdad? Probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto también significa que hay que probar la enseñanza. Va a ver usted cuando lleguemos en este estudio a descodificar lo que significan los maestros troyanos. Entonces, esto dice otra versión de la escritura, dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Yo tengo un pensamiento que enseño de hace muchos años y está en mis libros, que dice que los pensamientos que no nacieron en Dios no nos pueden conducir a Él. Dice esta otra versión, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Otra versión, queridos míos, no crean a todos los que dicen que están inspirados, más bien pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas.
Entonces la palabra probad, vamos a ver, dicomazo más bien, significa probar. Literal o figurativamente por implicación significa aprobar y poner a prueba. Significa saber en el sentido de distinguir y someter a prueba y aprobar, pero comprobar, distinguir y examinar. Todo eso nos dice la Escritura. Ahora, es más fácil juzgar la apariencia de una persona o la doctrina de una persona. Le hago la pregunta. Pero antes que usted mismo se responda, recuerde que la doctrina está expuesta en la palabra, pero detrás de una apariencia puede existir una identidad o un motivo oculto o una influencia que nosotros ignoramos en la vida de aquel que nos está profetizando o nos enseña. Por eso es necesario probar los espíritus si son de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, esa es la parte introductoria. Aquí entramos en materia. Los celos y el espíritu de control piramidal. Vamos a ver primero lo que dice el apóstol y maestro Pablo, maestro y rabino hebreo, aleluya, designado como maestro a los gentiles. Dice Pablo cuando escribe a los filipenses, estoy citando en la carta de Filipenses, el capítulo 3, el verso 17. Dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Mire qué bonito eso del apóstol Pablo. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4, dice el apóstol Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ojo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esas son palabras de la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Una vez me decía a mí el anciano y apóstol Luis Mercedes Carlos, la autoridad en la iglesia no se puede reclamar por un título, sino a causa del ejemplo personal que nosotros damos cuando servimos a los demás. Bendito el nombre de Jesús. Déjeme decirle algo que lo he investigado por suficiente tiempo y usted lo podría verificar. Déjeme decirle, estamos en este tema que tiene que ver los celos y el espíritu de control piramidal. Tenemos que quitarle la máscara a ese asunto entre nosotros. Entonces, como decía el doctor Cerulo, quitémonos la máscara en la Escuela Productores de Prueba. Entonces, la plata es el mejor conductor que tiene la electricidad. Esto es interesante porque en el tabernáculo de reunión que se hizo en el desierto, la plata representa todo lo que tiene que ver con la redención. Vaya, revíselo y examínelo y va a ver que es así. Entonces está demostrado en la palabra que el mejor conductor de la electricidad es la plata, que tiene que ver con lo redentivo. Y está demostrado en la Escritura que el mejor conductor de la autoridad no son los celos, ni el control, ni el temor, sino el amor. Le voy a repetir esto. En la tipología profética de la Escritura, la plata representa lo redentivo. Si la electricidad representa poder, entonces la plata es el mejor conductor de ese poder, ¿verdad? Y entonces está demostrado en la Escritura que el mejor conductor de la autoridad es el amor, no
el temor, no los celos, no el control, sino el amor. Ese es, sea usted esposo, sea usted padre, sea usted apóstol, sea usted pastor, usted debe saber que la autoridad que se le ha conferido como esposo, como padre, como apóstol, como pastor, el mejor conductor, ¿verdad? Es el amor de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, reciba eso, por favor. Entonces, las personas que usan los celos, el control, la inseguridad como medios para ejercer la autoridad en la familia y en el ministerio, causan muchas heridas y pueden dejar estragos a su alrededor. En el reino de Dios la autoridad no la da un título, sino el ejemplo personal. Mire lo que le leí del apóstol Pablo. Dice, sean imitadores de mí en tanto ven que yo estoy también imitando a Cristo. Aleluya. Filipenses 3:17, ahí está. Hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 5, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Dice que apacentemos la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto. Y advierte, no como teniendo señorío en los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces usted ve que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablan de el ejemplo, que el ejemplo es la licencia, ¿verdad?, que se nos otorga para que otros nos puedan imitar, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Quiero dejarle algunos pensamientos de nuestro ministerio como maestro. Usted los puede encontrar en nuestros libros, por ejemplo, el libro de la gratitud, y otros libros que hemos escrito. El Señor ha concedido ya escribir, creo que 12, 13 y creo que viene el 14 para este año que viene. Bendito el nombre de Jesús. En uno de nuestros libros decimos este pensamiento: no puedes llevar la mente de una persona a un lugar donde su corazón no quiere ir. Eso es bien importante que usted y yo lo entendamos. Hay otro pensamiento que dice, la soberbia puede convertir a los más bellos ángeles en los más horribles demonios. Cuidémonos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Este pensamiento es bonito, dice, el precio que podemos pagar por la unción, porque la gente habla de pagar un precio por la unción y yo no cuestiono eso, jamás podrá superar el precio que Jesucristo pagó por su iglesia. El precio que podemos pagar por la unción jamás podrá superar el precio que el Cordero de Dios pagó por su iglesia. Y esto es bien importante para usted que es padre, para usted que es esposo, que es esposa o que es un pastor, ¿verdad? El punto de ruptura más peligroso entre dos personas no está en las ideas, sino en el corazón. Tenga cuidado entonces con eso. La Escritura dice, y aquí lo volvemos a leer, ¿verdad? En Primera de Pedro 5, y estamos leyendo varias versiones, dice, no seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Otra versión dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. ¿Saben qué es lo que pasa cuando alguien está ungido o parece estar ungido o presume estar ungido? Muchas veces puede abusar del amor de sus discípulos cuando le quieren servir. A veces la gente se vuelve bien feo su modo. Bendito el nombre de Jesús. Dice esta otra versión, no pretendiendo dominar a los que han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y aquí está otra versión, no tratéis a quienes han sido encomendados a vuestro cuidado como si fuera su dueño, sino guiarlos, dándoles buen ejemplo con vuestra propia conducta. Bendito el nombre de Jesús. Tengo que compartir algo porque es un elemento también de intercesión en este asunto, ¿verdad?
Tuve en el año 2019 un sueño, creo que corresponde para el mes de abril del año 2019. Tuve un sueño. Me miré en el sueño llegando a hacer una inspección a una iglesia, ¿verdad? Un templo, pues un edificio, que nosotros le llamamos iglesia y templo, pero es un edificio, pero es un templo, ¿verdad? Pero es representativo de la iglesia. Cuando llegué, el pastor de ese lugar, yo miro que él insistía en mostrarme la fachada del edificio, pero yo podía discernir que todo se trataba de invertir recursos para su propia imagen personal. Era un hombre que había invertido recursos, que había tomado las ofrendas de los hermanos y había edificado un edificio, insistía en la fachada, en cómo se miraba desde afuera, pero en mi espíritu yo podía discernir que era algo hecho con una motivación que tenía que ver con levantar su imagen personal. Pero yo insistía en el sueño en ver dentro. Entonces, al entrar dentro de la estructura, lo que se estaba construyendo precisamente era una pirámide egipcia. Viera qué terrible la experiencia en el sueño, porque ese templo yo lo conozco. Entonces yo sé que ese templo es grande y que al fondo hay un altar hermoso, que en cierta parte hay aulas para niños y esas cosas, porque en ese templo que yo vi en el sueño, pues no le voy a decir en qué ciudad ni en qué nación, pero en ese templo fue pastor un amigo mío, ¿verdad? Y entonces yo lo miraba, ese templo por dentro, pero en ese momento del sueño, de la revelación, lo que se miraban eran las bases, ¿verdad? De que se estaba construyendo dentro de él una pirámide egipcia. Se miraban los fundamentos y todo, era terrible, ¿va? Y miré moviéndose en el ambiente de ese lugar un espíritu, oiga esto, que había tomado el derecho legal para construir ahí un asunto egipcio, una pirámide egipcia, porque se había cometido un pecado, y es que se había desviado el recurso financiero y la ofrenda que muchos habían dado para la formación de los niños. Se había desviado eso y con eso se estaba construyendo un edificio para mejorar la imagen personal de aquel hombre, de aquel pastor, ¿verdad? Y de ahí venía el derecho legal de ese espíritu. Yo entiendo que esto tiene que ver con una demanda que Dios tiene, que le pongamos balance en el uso de los recursos de la iglesia. Hay que destinar una parte al edificio, pero preocupémonos, por favor, por la formación de la próxima generación que Dios quiere levantar en medio de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Yo sé que la imagen es fuerte, pero la cuento así como la vi. No tengo por qué disminuir, ¿verdad?, en la revelación lo que vi. Entonces, ahora vamos a tocar este puntito que es bien interesante, ¿verdad? Lo que tiene que ver, esa es la imagen que tiene que ver con la influencia piramidal, ¿verdad? Y vamos a pasar, porque vamos a juntar la clase con aquello que nos puede pasar, que tiene que ver con el síndrome del profeta, ¿verdad? Entonces el síndrome del profeta es aquella idea o sentimiento que se nos puede desarrollar, ¿verdad?, de que nosotros somos los únicos en la ciudad, en la nación, en la iglesia, somos los únicos buenos, somos los únicos santos, somos los únicos que oramos, que ayunamos, que estamos oyendo al Señor, ¿verdad? Como en algún momento, ¿verdad?, le pasó al profeta Elías en Israel, y el Señor le dijo que tenía todavía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Entonces, del síndrome del profeta, usted y yo nos tenemos que cuidar. Esto le pasa mucho a veces al intercesor y le pasa también al que fluye en lo profético. Se nos puede desarrollar cuando toleramos, ¿verdad?, que junto a la honra también se nos acerque la adulación. Hay que tener cuidado cuando Dios te usa para sanidades, para milagros, para profecía. La gente te quiere honrar, pero de repente hay gente que te quiere adular y te dice: yo nunca había oído un profeta como usted, ¿verdad? No, tenga cuidado con la adulación, huya de eso, ¿verdad? En algunas ocasiones como profetas podemos ser
¿verdad? Y me incluyo aquí, a veces el primero en decir algo, pero nunca seremos lo único en nada, porque por principio de la Escritura dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Cuídese de eso. El síndrome del profeta o del ungido se nos puede desarrollar como consecuencia de sentirnos vacíos y podemos crear consciente o inconscientemente un culto alrededor de nuestra imagen, sea como ungidos o como víctimas, creando una imagen a nuestro alrededor. Tenga cuidado con eso. Y el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar, pero te va a ayudar mucho tener un padre espiritual que te cuide, tener intercesores que te cuiden, tener hermanos que a la par tuya te digan, mire varón, eso no está bien, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso. Y un templo que nosotros construimos, un edificio, puede ser la necesidad del ministerio, pero también puede ser la inspiración de nuestra imagen. Ejemplo que le puse el anterior, tenga cuidado con eso. Y aquí agárrese de donde pueda, sobre todo del Señor, porque le vamos a entrar fuerte a este asunto en el nombre de Jesús. Y yo oro y pido al Espíritu Santo que todo argumento se derribe, que toda excusa sea destruida y en el nombre de Jesús usted y yo somos libres. Alabado sea el Cordero de Dios. Génesis capítulo 11, verso 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, el oriente recuerde que revela cuando viene de parte de Dios la revelación, el horizonte profético, pero cuando el hombre toma su propio camino significa otra cosa. Y aconteció que cuando salieron de oriente, es decir, cuando le dieron la espalda a la dirección de Dios y construyeron sus propios caminos, se alejaron de lo profético, ¿verdad? Dios les había dicho que no moraran en ciudades, sino que habitaran en tiendas, pero ellos le dieron la espalda al horizonte profético, a la dirección de Dios y se fueron por sus propios caminos. Se lo vuelvo a leer. Tenía entonces la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando ellos salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire qué tremendo esto. Dice, hagámonos un nombre. Tenga cuidado con ese asunto, ¿verdad? Alguien dijo, yo no tengo el archivo, habría que investigarlo, pero alguien dijo alguna vez que la palabra denominación significa eso, hagámonos un nombre. Había que revisarlo si eso significa, si no, mire cómo le cambia el nombre a su ministerio. Alabado sea Cristo. Dice, edifiquémonos una ciudad. En la tipología profética es, engendrémonos unos hijos, levantemos una cultura y proclamemos nuestra independencia del cielo. Eso dijeron ahí. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. La palabra torre, Migdalá es una torre, por analogía significa rostro. Tengamos nuestra propia imagen, rechacemos la imagen que nos dio Dios, tengamos nuestro propio rostro, es decir, construyámonos una imagen, mostremos un rostro. Su raíz viene de Gadal, que significa torcer, representa orgullo y alzarse en contra de. Contiene la idea de excederse, de hacer grandes cosas, de hacerse grandes para sí mismo y hacerse poderoso y jactarse en lo que han edificado. Ese es el espíritu de Nimrod. Oiga,
Y dice la palabra que ellos dijeron ladrillo en lugar de piedras y asfalto en lugar de ceniza. Vamos a descodificar. Téngame paciencia, ¿va? Toléreme como maestro. Y a lo mejor un día tengamos la gracia de conocernos personalmente con algunos de ustedes que reciben esta escuela, ¿verdad? En otras ciudades y también en naciones. Bendito el nombre de Jesús. La palabra ladrillo en la Biblia es labán, labán. Su raíz primaria es la vená, que significa también incienso, ¿verdad? Entonces la idea es, los ladrillos fueron aquellos que adoraban a Nimrod, ¿verdad? Después le voy a explicar un poquito más. Y acuérdese de Labán. Labán en Génesis aparece aquel personaje que siendo pariente de Abraham, ¿verdad? Le cambió el salario a Jacob un montón de veces y Dios tuvo que intervenir. Entonces Labán es ladrillo, ladrillo es Labán. Pero piedra es Eben. Recuerde que ellos dijeron, para edificar aquella ciudad y edificar aquella torre, usemos ladrillos en lugar de piedra, porque piedra significa Eben, plomada, roca, viene de la raíz baná. Figurativamente y por tipología profética, baná significa poner cimientos. Construir significa maestro y es poner fundamentos y restaurar por medio de la enseñanza de la palabra. Como decía el mandamiento, con estas palabras que yo te mando hoy, tú vas a hacer baná, tú vas a construir, tú vas a edificar y tú vas a restaurar, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, para edificar aquella ciudad y aquella torre, bajo el liderazgo del espíritu de ninrótico, bajo los códigos ninróticos, usemos ladrillo en lugar de piedra, ¿verdad? Y usemos, dice, asfalto en lugar de mezcla. Asfalto es quejemar, significa pozo de asfalto, un betún, un pozo donde sale brea. Y mezcla es cajamar, es decir, lodo. Y para hacer lodo, ¿qué se usa? Se usa tierra y se usa agua. Se usa el hombre y se usa la palabra. Así se debía de construir, con tierra y agua. Es decir, el hombre hace su casa de tierra, ¿verdad? Pero necesita la palabra, necesita la instrucción, necesita la enseñanza. Entonces el ladrillo se forma en un molde creado al antojo del hombre, pero una piedra toma su forma del río, toma su forma bajo el fluir de las aguas. No es lo mismo construir con una piedra que usted va y la toma del río, porque esa piedra tiene una identidad que se la dio la palabra, se la dieron las aguas. Pero un ladrillo se tiene que meter en el molde de los códigos ninróticos para que sea como un incienso que adora aquel espíritu maligno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También dijeron ellos, vamos a hacer una cúspide. Cúspide significa sacudir, estremecerse, significa menear la cabeza. Cuidado, porque hay gente que su cabeza y sus pensamientos están influenciados por ese espíritu de Behemón, Ese nombre es de origen egipcio. Mire lo que significa el Behemot. El Behemot significa buey de agua o hipopótamo, pero también significa caballo del Nilo. Usted va a encontrar en Job capítulo 40, verso 17, dice, su cola mueve como el cedro, y eso está relacionado con esta palabra que estamos estudiando, ¿verdad? Que significa mover la cabeza. La palabra cúspide significa sacudir, pero como el Behemot que mueve la cola, es decir, es tener ideas en la cabeza influenciado por ese espíritu del hipopótamo, el Behemot, que significa buey del agua, pero también significa el caballo del Nilo. Santo es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la palabra mover la cola, vamos a ver si la puedo pronunciar, sería Cajafet. Mover la cola figurativamente es agradarse con sus propios deseos
y uno que se complace a sí mismo. Todo aquel que mueve así la cola es uno que hace las cosas para su propia voluntad y para su propio placer. Eso era lo que estaba metido allí en la edificación de ese espíritu ninrótico. Santo es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos libre de todo espíritu piramidal para edificar la iglesia y para formar a la gente. En el nombre de Jesús. Si usted es pastor o maestro, yo le invito a que usted haga una renuncia en el nombre de Jesús a toda semilla piramidal y a todo celo que haya sido infiltrado en la semilla de la enseñanza que te dieron, en el nombre de Jesús. Sigamos estudiando, porque viene la parte que tiene que ver con el rechazo al ministerio profético. Aquí agárrese todavía más fuerte. Abrácese al Espíritu Santo, abrácese al Cordero de Dios en el nombre de Jesús. Oseas 9:8. Dice Oseas 9:8, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta, dice, es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Mire que la palabra, vamos a descodificar esto porque es lindo. La palabra atalaya es tazafá. Uno que tiene que observar a la distancia. Cuando usted es una atalaya de la iglesia, cuando usted es una atalaya que sirve al Señor, que sirve a la iglesia, que ora, que intercede, usted está puesto en una posición espiritual, ¿verdad? Para ser un atalaya, uno que tiene que observar a la distancia. También es uno que hace la labor de un centinela, como uno que cuida del sueño de otros. Mire qué lindo, la gente está durmiendo en una ciudad y usted está orando en el nombre de Jesús, velando para que todo mundo tenga su sueño tranquilo. Usted está orando para que Dios le hable a la gente. Usted está orando para que Dios guarde el camino de sus hijos, para que bendiga el trabajo de los que le aman. Usted es una atalaya en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios bendiga a quienes sirven como atalayas en el reino del Señor. Pero dice la palabra, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta, dice, es lazo de cazador en todos sus caminos, dice Oseas 9:8. Y dice que es odio en la casa de su Dios. No es fácil ser un profeta a veces. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a todo aquel hombre y aquella mujer que es valiente y acepta el llamado como un profeta, con toda la carga que eso puede significar en su vida, y no solo en su vida, también en su familia y hasta en su ministerio. Odio en la Biblia es mastema, significa enemistad. O sea, hay gente, por lo que usted hable de parte de Dios, en la casa de Dios, se van a enemistar con usted, van a tomar distancia de usted, por lo que usted anda hablando, por lo que usted anda diciendo de parte de Dios, que molesta a los que están en la casa de Dios, que molesta a los que ejercen autoridad en la casa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. La palabra odio viene de la raíz chotet, que significa el que perfora, o también significa el azote. Pero tiene su raíz en una palabra, una partícula como chop, y significa el latigazo. Entonces, cuando la Biblia dice, oiga de nuevo, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos y odio en la casa de su Dios. Dice, entonces dice aquí la etimología. El profeta es el latigazo de Dios. Santo Dios, Dios tenga misericordia. Juan capítulo 2, versos 13 y 14, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y a los cambistas ahí sentados. En el verso Juan 2:15 dice, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera a los del templo y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Verso 18 y 19 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Es decir, dice Jesús, aquí la prueba que les voy a dar es que les voy a demostrar que yo soy el latigazo de Dios. Alabado sea Cristo. Pero eso déjele, que eso es una labor exclusiva del Cordero. La profecía es así, dice: atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Y es el odio, es el latigazo de Dios en la casa de Dios. Bendito sea Dios. Por eso cuando Samuel llegaba como profeta a las aldeas de Israel, le preguntaban los ancianos: oye, ¿es pacífica su venida o usted viene con un latigazo aquí? Santo es Dios. Bendito es el Señor. Entonces el profeta a veces le pasa así, es odio en la casa de su Dios. Pero ¿cuál es el refugio del profeta? Yo tengo que decirle algo a todo profeta, a todo hombre de Dios. Aquel que fue valiente y habló una palabra, y cuando todo sale bien, todo el mundo lo aplaude, pero cuando el hombre de Dios se equivocó, ¿verdad? La gente le tira pedradas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el profeta no tiene que ser apresurado. Para eso son estas escuelas, para ayudarte, mi hermano. Entonces no hay mejor refugio para el profeta que el Dios del profeta. Otros te darán otro consejo, ¿verdad? Le van a decir: busque sanidad interior y está bien, váyase de vacaciones, tenga un relax, todo eso está bien, hágalo como su economía se lo permite. Pero no hay mejor refugio para el profeta que el Dios del profeta. Decía Jeremías, capítulo 15, verso 16, fueron holladas tus palabras, dice, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, ¿verdad? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, dice. Entonces cuando el profeta dice, yo las comí, la voz hebrea es akal, raíz primaria para decir la palabra comer, pero ¿sabe qué significa? Me hice un banquete, me disfruté la palabra. Entonces cuando el profeta dice, fueron holladas tus palabras y yo las comí, dice, me hice un banquete con tu palabra, me hice un banquete con la profecía, me disfruté la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el mejor refugio del profeta es el Dios del profeta. También tiene una raíz que es sazón y significa alegría, especialmente significa como cuando a uno le dan la bienvenida, la alegría, el gozo, el júbilo. Entonces dice el profeta, fueron holladas tus palabras, yo las comí, me hice un banquete, me llené de alegría y de gozo y de júbilo con la palabra que me diste. Bendito el nombre de Jesús. Pero tiene una raíz todavía, la palabra sazón tiene una raíz allá más adentro. Imagínense que la palabra las comí es akal, pero tiene por dentro otra raíz que es sazón, que significa la alegría, gozo, júbilo, pero más adentro tiene una raíz que es sis, ¿verdad? Y significa estar brillante, alegre, irradiar alegría, llenarse de gozo y regocijarse. Entonces dice el profeta, fueron holladas tus palabras y yo las comí, me llené de alegría, me sentí radiante y alegre, me hice un banquete con la palabra que tú pusiste en mi boca. Bendito el nombre de Jesús. El mejor refugio del profeta es el Dios del profeta. Alabado sea Cristo. Más cuando le pasa al profeta lo que decía el Señor Jesucristo en Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia congregación, entre sus parientes y en su casa. Alabado sea Cristo. Esto no necesita mayor explicación que la que el Cordero dio. Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu morada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Bueno, estas son las 2 clases que teníamos para hoy en la Academia Profética, la parte 4, ¿verdad? Hemos estudiado el rechazo en el ministerio profético y los celos y el espíritu de control piramidal. Pero terminemos orando. Padre, que tu Espíritu Santo añada por revelación, por sueño, por experiencias,
un avance espiritual, a los que han dispuesto su tiempo, su corazón, su espíritu para esta academia profética. Padre, visítalos, dales experiencias angelicales a sus hijos. Sea propicio, mi Padre, a la necesidad y a la circunstancia de cada profeta, hombre o mujer, niño o anciano, joven que ha dispuesto su corazón para oír tu voz y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor amado, para que los que tenemos a nuestro cuidado una porción del rebaño, grande o pequeña, Señor, nunca ese espíritu ninrótico, ese espíritu piramidal nos ande influenciando y no ejerzamos nuestra autoridad con celo, con temor, con ira, con enojo, sino siendo ejemplos de la grey. En el nombre de Jesús, mi Padre, bendito seas para siempre. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, que seamos edificados en su amor, su gracia y su verdad. Desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios, este pastor, maestro y amigo Carlos Rodríguez Chávez te saluda y te bendecimos en el nombre de Jesús. Santo es nuestro Dios. Amén.